a todos, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que lo primero sería, si por favor nos puedes contar un poco de la visión y la misión de la empresa, a qué se dedica. Bueno, la empresa se llama Mercantil Continental. Nosotros tenemos en el mercado 45 años. Somos netamente importadores. En el año hacemos más o menos unos 130, 150 importaciones. Exportamos muy poquito, son casos puntuales. Por ejemplo, con Venezuela se han abierto posibilidades, pero han sido puntuales. El año pasado solamente hubo 2 exportaciones a Venezuela, este año solo ha habido una. Hay una apertura con Ecuador, pero apenas se está iniciando. Nosotros importamos principalmente materia prima para la industria de alimentos. Y nos enfocamos mucho en eso. También traemos cosas para la industria, pero principalmente son materias primas para alimentos. Julián, por favor cuéntenos un poco más, ¿cuántos años lleva la empresa en el mercado? Lleva 45 años. 45 años. Sí. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que ha dado la empresa, pues así, pasos grandes en el mercado? Bueno, nosotros, pues como te dije, somos importadores de materias primas para la industria de alimentos. Nuestros clientes son clientes importantes a nivel nacional, son tipo Postobón, Alpina, Colanta. Son empresas que requieren estándares altos. Entonces, asimismo, nosotros necesitamos acogernos a sistemas de gestión, por ejemplo, de calidad. Nosotros somos ISO 9001, ya la versión 2015. Entonces tenemos que regirnos bajo ciertas normas y regímenes para poder entrar a esos mercados, porque pues, ellos necesitan tener certificaciones de calidad internacionales y asimismo sus proveedores. Nosotros somos proveedores de esas empresas, así que tenemos que tener esos estándares. ¿Y la empresa fue desde su inicio siempre importadora o fue un proceso que se fue dando? Inicialmente era una representante de empresas a nivel mundial. Pues de hecho todavía mantenemos el nombre Mercantil Continental Representaciones. Su origen fue representar empresas, pero ya se fue orientando más a vender internamente, a vender directo. La representación consistía solamente en darle apoyo técnico a las empresas clientes, pero no pasaba el producto hacia nosotros, sino que llegaban directamente a los clientes. Esas son operaciones, nosotros le llamamos operaciones inventory. Entonces es como una triangulación que nosotros somos en nombre de la empresa mundial. Aquí en Colombia lo representamos, hacemos la venta, pero la logística es entre el cliente y la empresa internacional. Entonces, Respondió varias de las preguntas. listo, entonces, ¿desde hace cuánto tiempo se lleva a cabo el proceso de importación en la empresa? No, desde que se creó la empresa inicialmente, bueno, inicialmente fue como representante, pero empezó a importar directamente desde los 80, 85 más o menos. ¿Y en qué países se encuentran los principales proveedores? Alemania, Holanda, India, China, Estados Unidos. Esos son los principales, y Brasil, son los principales. ¿Y China ha tenido mayor impacto? China es un proveedor muy importante de nosotros. Traemos más o menos el 40% de las importaciones desde China y pues eso representa mucho en la gestión de la empresa. El 40% en un solo país es mucho, el 60% está distribuido entre el resto de países que te mencioné. Entonces China es muy importante para nosotros. Pero yo me imagino que nunca ha sido así. O sea, China... Antes era desde Alemania, antes era muy europeo. Ya China, obviamente, con su crecimiento económico, se ha visto más su impacto y de verdad está mandando la parada. Pues, ¿quién realiza la negociación con los proveedores? Nuestro gerente es el presidente de la compañía, él es quien viaja. Generalmente viaja a China, a Alemania. Ya pues nosotros tenemos contacto con ciertos proveedores de hace muchos años, entonces ya no hay necesidad de viajar ni hacer presencia, pero sobre todo con los proveedores de China suele ocurrir que a veces ellos son muy a veces intentan hacer fraude, en el sentido de
si usted no conoce la empresa bien, si usted no va o no tiene un representante en China que conozca la empresa como tal, te pueden tumbar muy fácil. No nos ha ocurrido, pero le ocurrió a una empresa hermana nuestra que iba a importar lingotes de acero y tenía que pagar anticipado, pagó $80.000 anticipado y llegó el contenedor a puerto, lo nacionalizó, estaba urgido y cuando ya lo vio en su planta eran lingotes de hierro. Entonces una carga que costaba entre $15.000 y $20.000 pagó $80.000. Entonces los chinos fácilmente te tumban así. Entonces tenés que tener gente, si no puedes ir, tener un representante en China que conozca la empresa, que haga el contacto y se cree ese nivel de confianza, porque realmente es lo mismo también los chinos pensarán de nosotros. No sé a quién le estoy vendiendo y si no me paga anticipado, entonces me va a tumbar y no me va a pagar nunca. Entonces hay que guardar ahí ciertos niveles de confianza. Listo. Una pregunta más. ¿Tienen tiempo determinado para llevar a cabo pues, las importaciones? O sea, como un objetivo para hacerlas, cada cuánto se... Nosotros tenemos aquí una planeación, los lead times de las importaciones son muy largos, por lo menos desde China o Alemania puede ser un lead time hasta de 12 semanas, entonces los tiempos de reacción son muy lentos porque pasa que a veces ciertos clientes suben los consumos, se vuelan en consumo y nos quedamos sin inventario y pues ellos esperan que tengamos inventario, pero cuando vos tenés un lead time de 12 semanas reaccionar es muy lento, entonces ahí hay que establecer pues acciones como si vale la pena no traer aéreo, entonces pero un aéreo te puede subir el costo un 70% fácilmente, entonces está el cliente dispuesto a soportar ese costo de más, entonces evaluar muchos factores que te permitirán pues hacer una logística. La logística tiene que ser muy organizada, tienes que tener contacto directo con el cliente y que el cliente te aterrice muy bien los presupuestos para que no te quedes sin inventario o por el contrario el cliente te haya dicho una cantidad pero te esté consumiendo una menor, entonces te empiezas a quedar con inventario alto. Entonces hay que manejar todos esos factores porque si no tu flujo de caja empieza a afectar, la parte financiera se ve muy pesada, entonces hay que controlar todo eso y a veces se vuelve complejo, pero es muy dinámico. ¿Hay alguna temporada que sea más lucrativa que otra? O sea, ¿qué temporada son las más eficientes? En el mercado en el que estamos, de pronto la temporada que se ven altos consumos es esta temporada, la de octubre, noviembre, que nosotros tenemos varios clientes que son orientados a la parte cárnica, entonces pues en diciembre la gente suele consumir más carnes frías por el tema de Navidad, entonces entre octubre y noviembre ellos tienen que producir muchísimo para tener inventario en diciembre, entonces octubre y noviembre puede ser como un pico. ¿Qué costos y riesgos asume la empresa a la hora de importar? ¿Qué costos y riesgos? ¿Ustedes asumen la totalidad de los costos o hay un acuerdo entre...? Depende del Incoterm que manejemos con el proveedor. La mayoría de los Incoterms que nosotros manejamos con nuestros proveedores son CFR o CIF, puestos en Buenaventura. Evitamos manejar FOB para no entrar en el tema de los fletes, de nosotros que tener que contratar el agente de carga, pero por ejemplo en Estados Unidos sí es muy usual que nos vendan export, entonces ahí sí tenemos que contratar el agente de carga, hay un costo, los costos no los manejamos por ejemplo de China, los costos logísticos, pero los de Estados Unidos sí, los riesgos, pues si ustedes entienden de e-commerce, uno sabe que si uno le entregan un CIF, pues sí, me entregan en Buenaventura, pero los riesgos empiezan desde origen, desde el puerto de salida en origen. Entonces, es versátil, ahí el tema depende del Incoterm que estemos manejando y hay que tenerlo muy claro porque nunca me ha pasado, y espero que nunca pase, pero en donde ocurra algo que tenga que ver con seguros o con que se hundió el buque o algo, es un tema muy, muy delicado. ¿Y su mercancía siempre la importan desde buques, no usan aviones? Depende, lo que te mencioné ahora más temprano. Si es urgencia, toca traer por avión, pero sí, en 100% o el 95% es marítimo. Pero esto sería pues ya dependiente del cliente, ¿no? O sea, si el cliente está dispuesto a asumir costos más altos, Exacto. a que ustedes lo puedan. O sea, si el cliente es consciente de que se vuelve en su consumo, pues vea, yo le tenía que un inventario pues que usted subió los consumos absurdamente, está dispuesto a pagar más porque le tengamos inventario,
Entonces ya depende de esa parte. Y te pregunto, ¿alguna vez ha tenido una empresa problemas de desabasto? Sí, claro, sí, es normal que a veces pase porque, por eso, precisamente, porque se volaron en consumo los clientes. Entonces, ahí a veces puede ser que la planeación no estuvo muy aterrizada por los presupuestos que los clientes nos informaron, o que haya pasado que en producción no entregaron a tiempo el proveedor, se tardó en su producción y eso nos vemos pues a gatas acá, o que por ejemplo, y eso sí pasa muchísimo, que un buque rodeó es que perdió una salida. A ver, desde China los trayectos no son directos, normalmente salen por Qingdao o por Shanghái los buques. Y normalmente no es Shanghái-Buenaventura, normalmente llegan a Callao, a Perú, después suben a Balboa, Panamá y llegan a Buenaventura. Entonces hacen muchos transbordos y no suele llegar en el mismo buque en el que sale, no suele llegar a Buenaventura, llega en otro buque. Entonces en esos transbordos se pueden perder días porque di tú que llegó a Callao y en Callao descargaron el contenedor que viene para nosotros. Pero entonces el buque que iba a llegar para traerlo hasta Buenaventura no llegó o llegó llenísimo y no pudo montar ese contenedor, entonces se aplazó una semana más. Entonces ahí empiezan a haber demoras que son ya no son manejables, o sea, no las podemos manejar nosotros, ya es parte de la naviera, pero que hay que tenerla dentro de la planeación. Entonces por eso hay unos lead times largos, tenemos que incluso contar con esas semanas de posibles demoras para no ir a desabastecernos, pero a veces se vuelven de fuerza mayor, eso se llama de fuerza mayor. Y a raíz de eso, pues de esos tipos de problemas, ¿alguna vez han perdido mercancía? Perdido, o sea, que no nos haya llegado nunca, no, nunca ha pasado, no. Siempre llega 2 semanas, 1 o 2 semanas después, pero sí llega. Aunque digamos por X o Y razones, no sé, problemas con el buque o en el puerto haya resultado dañado o algo así. Sí, puede llegar a mercancía averiada y ya es donde entra, por ejemplo, si es CIF, si la carga era CIF, entonces yo le puedo hacer el reclamo a mi proveedor, pero a veces si es FR, ellos dicen, usted no pagó seguro con esta carga, así que es su problema. Entonces, ahí toca ya pues tomar medidas y nosotros tenemos un seguro que es cobertura total, que dependiendo del valor de la carga que se haya perdido, pues vemos o no vemos si aplicamos el seguro que tenemos, pero nunca ha pasado, o a mí nunca me ha pasado pues que perdamos una carga y un buque completo, no, un contenedor completo no. ¿La empresa hace contratos con intermediarios logísticos, o sea, con compañías aduaneras, agentes de empaque, de carga, como para facilitar el proceso? Sí, no es facilitarlo, es obligatorio contratar a un agente de aduana, por ejemplo, para hacer el proceso de nacionalización del puerto. Si no tienes un agente de aduana, tú no puedes hacer la nacionalización y pues simplemente no puedes tener la mercancía. Entonces sí tenemos que hacer contratos con agentes de aduana. Si manejamos los fletes, o sea, por ejemplo, los casos Edward, tenemos que hacer contratos con los agentes de carga, tenemos contratos con las transportadoras nacionales para que nos traigan los contenedores de Buenaventura, muy esporádicamente llega el de Cartagena algo, pero sí, los contratos sí existen con agentes de aduana, agentes de carga y transportistas. ¿Cuáles son los impuestos que pagan en caso de industria y sector? ¿Qué impuestos? Los aranceles dependen de la posición arancelaria del producto. Cada producto tiene yo le digo, eso es como su cédula. Entonces, dependemos de eso, varía de acuerdo al producto que traigamos. Y el IVA se maneja en casi todos los productos. De nuestro portafolio de productos, 1 o 2 productos no manejan IVA, pero el resto todos hay que pagar IVA en puerto. ¿Las bodegas están ubicadas en este sector? Sí, solamente estas. Tenemos unas tercerizadas en Zona Franca y en unos refrigerados, que es por aquí también. ¿Y de pronto han pensado en expandir su empresa a otros lugares del país? De momento no, hemos controlado muy bien la logística desde acá y no vemos todavía necesidad de hacerlo. ¿La empresa aporta algún valor agregado a la importación o solo es el proceso de...? Solamente ese proceso de importación, no le hacemos transformación de la mercancía. ¿Han tenido problemas de acumulación de inventario? Sí hemos tenido problemas, de hecho eso impacta mucho en el flujo de caja porque son inventarios que uno paga anticipadamente al proveedor y las vende, entonces eso es una plata que esté quieta
y eso afecta la salud de la compañía. Pero esa 90 se debe a que incertidumbre de la demanda o a una mala planeación, no se debe a la acumulación. Eso se debe a que no hay un portafolio amplio de clientes. A veces pasa que traemos, o sea, nosotros manejamos materias primas para la industria de alimentos y hay materiales que si no los traes en contenedor no son rentables o no son competitivos en el mercado. Porque tú sabes que si traes 20 toneladas de X producto, tú puedes distribuir el costo logístico entre esas 20.000 kilos. Entonces tú al venderlo por kilo, el costo logístico es muy bajito. Pero si traes de ese mismo producto solamente 1.000 kilos, entonces el costo logístico tenés que distribuirlo solamente en 1.000 kilos, entonces va a ser más alto el costo. Entonces, si no traemos contenedores de un material, no somos competitivos en el mercado y no podríamos venderlo. Entonces, a veces traemos materiales en busca de abrir mercado, pero a veces no es tan fácil y se complica un poco. Otra pregunta, ¿se encuentra en algún gremio de ustedes? Nosotros estamos en un gremio, pues sí estamos en la ANDI y estamos en Adicomex, que es una organización de empresas de comercio exterior en Colombia. Adicomex se llama. Y digamos, ¿han tenido alguna vez un problema como de desabasto? Que no tengan cómo suplir a los clientes. Sí, suele pasar, a veces, o sea, no suele pasar, a veces nos ha ocurrido y lo que te digo, aéreo si vale la pena o no, en algunos casos sí vale la pena porque el producto lo soporta o a veces no podemos porque el incremento es exponencial en aéreo. Y en caso de que ocurra algún problema con la mercancía, usualmente ¿quién suele asumir los costos de pérdida? Pues si les ha llegado a pasar en algún momento. ¿Me repites? No entiendo. O sea, en caso de que haya un problema con la mercancía, ¿quién de las dos partes suele asumir los costos de pérdida? Dependiendo del Icotep que hayamos negociado. En algunos casos son CIF y el proveedor lo asume todo y nos manda notas crédito. En otros tenemos que asumirlo nosotros y castigar el producto. Bueno, la entrevista hacia la empresa fue bastante interesante, pues pudimos como aplicar los conocimientos que hemos visto en la asignatura de logística internacional, donde hablamos de Incoterms, hablamos de una adecuada logística para poder llevar a cabo unos buenos procedimientos dentro de la empresa. Entonces, lo que más me llamó de esta empresa fue que tienen muy claro qué tipo de Incoterms están manejando. Dicen que evitan utilizar el Incoterm pues bajo el término FOB, pues para evitar el tema de los fletes y esas cosas. Y los Incoterms más manejados por ellos son CFR y el CIF. Algo también muy importante que me parece de esta empresa es el manejo de sus negocios internacionales. El que realiza estos negocios es el presidente de la empresa, quien los hace personalmente con su principal exportador, que es China. Fue interesante saber que los chinos tienen diferentes maneras de comercializar y nos dicen que son demasiado inteligentes, entonces que a la hora de comerciar con ellos hay que conocer muy bien el producto que vamos a importar, porque posiblemente pueden realizar algún tipo de fraude, ya que nosotros no tenemos conocimiento del tipo de mercado y de producto. Ok, la visita a la empresa mercantil Continental me pareció muy enriquecedora porque hubo dos cosas que me llamaron la atención. La primera es que ellos ya manejan dos Incoterms, que son los que usualmente utilizan, y eso me parece importante porque ya saben cómo funcionan y ya saben que van a la fija con esos Incoterms. Entonces eso les permite una organización bastante avanzada. Y la otra parte que me llamó la atención fue que él decía que quien vaya a hacer las negociaciones a China, por ejemplo, era el propio presidente o gerente de la compañía. Y eso es bueno porque para que una negociación sea exitosa es importante que quien conoce el campo y la cultura sea quien haga la negociación. Entonces eso le permite a él saber con quién se va a enfrentar, cómo va a realizar el negocio y que no los tumben, evitar pérdidas. Entonces uno como negociante de negocios tiene que saber que cada cultura es diferente y cada persona trabaja diferente, entonces es importante organizarse para llevar negociaciones exitosas a cabo. La actividad me pareció muy grata, ya que pues hemos aprobado todos los conocimientos que hemos adquirido en esta materia. Además, este tipo de actividades son las que nos muestran
cómo es en realidad la importación de ciertas materias primas, en este caso de esta empresa. Me llamó mucho la atención que ellos usan el método FOB para negociar y el SIF. Además, nos dimos cuenta de que ellos tienen que tener previsto demasiadas cosas con el tema de inventarios, de tiempo de llegada de mercancías. Otro asunto es que esto nos prepara para la vida, para cómo nos tenemos que enfrentar si vamos a trabajar en multinacionales, cuando vamos a importar cosas, y deberían seguir haciendo este tipo de actividades en todos los cursos relacionados con negocios y otras carreras para mejorar estas condiciones. Y con mi grupo de trabajo logística tuvimos la oportunidad de intervenir en la empresa Mercantil Continental, que es encargada de importar insumos químicos para diferentes tipos de empresas que son los clientes de ellos, y esto lo hacen hace 45 años. Entonces tuvimos la oportunidad de entrevistar al coordinador de las importaciones, el cual nos comentaba que habían muchas cosas que incidían mucho en todo el proceso de la importación. Entre ellas, los más importantes era tener en cuenta los Incoterms, que los más comunes que ellos utilizaban era el FOB y el SIF. Esos eran los que más comúnmente utilizaban para todo el proceso de importación. Aparte de eso, hacían contratos con intermediarios logísticos como parte de obligaciones y también en parte para facilitar todo el proceso de la importación. Nos comentaba que se presentaban algunos incidentes en la traída de los insumos, pero eso se debía más que todo a tiempos de entrega, y que se solucionaba inmediatamente con el cliente. Es decir, según la necesidad del cliente, si necesitaba rapidez, se podrían traer por avión, o si no, se asumían otro tipo de transportes. Esto incluyendo pues un costo adicional para el cliente. Y la mayor parte de sus importaciones la traen en vía náutica desde Chile. Lo que más rescato de la entrevista con Julián fue la importancia que nos dio sobre tener un agente en el país del proveedor. En este caso en China, que es de donde ellos importan los productos, nos recalcó la importancia de tener un agente que nos dé cuenta de la calidad del producto, de las instalaciones de la empresa, y todo esto para que no haya malentendidos en el proceso de importación. Julián también recalcó el uso de los Incoterms, recalcó el uso de aprenderse la nueva normativa que va a surgir en el 2020, que va a regir en el 2020, y la importancia que tienen los Incoterms para cualquier persona que se vaya a dedicar al comercio exterior o al proceso de importación y exportación. Nos dio consejos sobre cómo aprenderlos, sobre cómo usarlos y cómo esto ha beneficiado mucho a la empresa. De lo aprendido en la visita que realizamos fue que el cómo funcionan los procesos logísticos, en cuál es el uso que se le hace en las Incoterms, el que el proceso completo es totalmente dependiente de esto y que es algo totalmente necesario para poder llevar a cabo la actividad de la empresa. Entonces, entendimos que depende del tipo de país con el que realizas la negociación, asimismo es el tipo de Incoterm que se utiliza. Por ejemplo, hay algunos con los que es totalmente necesario hacer un uso de seguros, hay otros que dejan la responsabilidad en manos tuyas desde el puerto de ellos, pero aún así corren con los gastos de fletes y entre otras. Entonces, entendimos cómo funciona a fondo el proceso logístico de una empresa y el cómo se lleva a la parte práctica.